Durante las excavaciones realizadas en 1938 en los cimientos de una casa en el complejo de Gunmonije, que podría haber sido uno de los palacios reales de Ife, los obreros se encontraron con un conjunto de cabezas en aleación de cobre con detalles naturalistas. Se hallaron a 60 centímetros bajo tierra y reciben el nombre de cabezas de Gunmonije debido al espacio arquitectónico donde se encontraron. Destacamos algunas de ellas. Como la cabeza de aleación de cobre, datadas en los siglos XIV-XV después de Cristo, con una altura de 33 centímetros. Tiene una serie de agujeros en torno al rostro, probablemente utilizados para colgar un velo y abalorios. Este rostro es prácticamente de tamaño real y no posee estrías, pero contiene grandes orificios alrededor de la boca y la mandíbula. Tiene 4 agujeros en el cuello, que pudieron servir para fijar la cabeza en una plataforma o un aro. Es una de las pocas cabezas que no conservan marcas de pintura. Otro ejemplo es la cabeza de coronada. Es de aleación de cobre de los siglos XII y XIV después de Cristo, con una altura de 35 centímetros. Es una de las más completas de las 3 cabezas coronadas que se conocen. Contiene una corona llena de abalorios con diferentes formas, una borla y una franja de plumas. Estas quizás representaban plumas rojas del oro con gran importancia en los rituales yoruba que han llegado hasta la actualidad. Los abalorios y el penacho con 7 anillos concéntricos pintados en rojo y negro. En el rostro se pueden apreciar estrías y agujeros, una línea de oreja a oreja que pasa sobre la parte superior del labio y otras rodeando la mandíbula, pasando por el cuello. Tiene un clavo que, al igual que el anterior, pudo unir la cabeza con otra pieza. Además, en otra de las excavaciones de 1957, unos obreros hallaron una escultura de una pareja en aleación de cobre, alrededor del siglo XIV y XV. El rostro de la figura masculina estaba desintegrado. El vacío del metal de 2 milímetros de grosor en algunas zonas parece representar a un Ooni y a su mujer la reina. Llevan y sostienen los símbolos de su autoridad. En la reina se pintaron de negro la corona y el pelo, y los grandes abalorios en la corona del rey, en el cuello, así como sus capas fueron pintadas de rojo. Estas 2 figuras se encuentran unidas por los brazos y piernas. Esto muestra el vínculo entre el hombre y la mujer en el arte yoruba para poner de manifiesto el amor. En 1912 se hallaron gran cantidad de crisoles y residuos de cristal verde azulado. Estos estaban compuestos de cal y aluminio. Fueron elaborados en África subsahariana, al parecer en el 2.º milenio de nuestra era, conocidos con el nombre de Seji o Akori, dependiendo del lugar que procedan. Pero el significado espiritual y social de los abalorios se encuentra en la cultura yoruba, en torno al 8000 a.C., en Iwo el Eru. Se hallaron utensilios de piedra muy trabajados. A pesar de no encontrar abalorios, esto muestra que sí existía la elaboración de los mismos. Las obras elaboradas hasta hoy son de piedra y arcilla cocida, pero siguiendo la tradición yoruba, puede que los más antiguos abalorios se realizaran con madera, huesos, semillas, conchas, entre otros, con muy bajo porcentaje de sobrevivir en las tierras africanas. Para los yorubas, los abalorios y los colores tenían significados diferentes, dependiendo de su utilidad. Unos distinguen del estatus y el rango social, otros el reino terrenal y el espiritual. El potencial de cada uno, el poder económico, pueden servir para sanar, por lo que lo consideran un elemento medicinal. En cuanto a los colores, los yorubas los entienden y definen de un modo particular. Revelan la naturaleza, el carácter, la personalidad de las divinidades, las personas o cosas.
distinguen 3 grupos cromáticos relacionados con los sentidos de la vista, el tacto y el movimiento. Se agrupan según su temperatura. El funfun está relacionado con el blanco y evoca el etutu, que significa frío, asociado con la edad y sabiduría. Pupa está relacionado con el rojo y evoca la gibona, que significa caliente. Dudu está relacionado con el negro y se encuentra entre medias de frío y el calor. Sirven de advertencia de las fuerzas y los actos terrenales. En el caso del gobernante, cuando se coloca una corona de abalorios, encarnan la divinidad. Los ancianos marcan la autoridad y distinción con abundantes abalorios y así está en contacto con el mundo terrenal y espiritual. Los abalorios pueden estar en la cabeza, cuello, pecho, brazos, muñecas, cintura, tobillos y dedos de los pies. Cuando se unen unos con otros, simbolizan la unión, regeneración y la generación. Cuando envuelven partes del cuerpo, protegen, abrazan y guardan la energía, la fuerza y la esencia interior y espiritual de las personas. El cuerpo adornado en sí proclama poderes espirituales en el mundo terrenal. Como sería el caso de la figura del rey Enita Yemo. Pertenece al siglo XIV después de Cristo, en aleación de cobre de 49 centímetros de altura. Única figura conocida de cuerpo completo, conservada íntegra. Representa el gobernante de Ife. Las vestimentas, junto con el cuerno como el bastón, marcan el símbolo de la autoridad que probablemente llevase el día de su coronación. Como podemos ver, algunos abalorios unen partes del cuerpo, desde las rodillas a la cabeza. Esta envoltura protege frente al peligro y los daños. El anillo en el dedo del pie derecho representa la elevación del estatus y protección. También podemos encontrar coronas en la cabeza, como en esta figura de Ife, del siglo XII al XV después de Cristo, de 15,5 centímetros de altura. Es una de las piezas más espectaculares. A pesar de que la cabeza se desprendió del cuerpo, está muy bien conservada. La corona de forma de cono contiene un orificio en la parte frontal y pudo ser utilizada para unir un penacho o una pluma roja. Los pliegues del cuello son símbolo de belleza, prosperidad y buena fortuna. El esplendor de los abalorios de Ife, en torno al año 800 y 1500 después de Cristo, marca una época de extravagante excelencia artística. Los más elaborados son en piedra y en concha, hasta que posteriormente se descubrió el metal. En uno de los descubrimientos encontraron una piedra cuya funcionalidad era perforar los abalorios denominada yunque. A día de hoy, los yorubas mantienen que Olokun fue la creadora de los abalorios y como homenaje, cada año se reúnen los fabricantes y vendedores en el complejo donde ella elaboraba los abalorios. Todo esto se ha seguido cultivando con el paso del tiempo, por lo que se ha conservado el significado de los abalorios y siguen con la misma utilidad. La aparición de animales en las representaciones escultóricas de Ife son constantes, ya que desvelan una simbiosis entre la naturaleza y la cultura en el pensamiento yoruba. El carnero, el elefante, el hipopótamo y el leopardo estarían asociados a la realeza, por ser los gobernantes en sus propios reinos. El carnero sería la figura autoritaria en la cultura Ife. Las representaciones asociadas a estos animales aluden a su sacrificio realizado por los humanos, ya que su sangre divina beneficiaba en los rituales a la comunidad. Donde más destacan estas representaciones serían en las tapas de jarrones o vasijas, ya que éstas servían de altares. Así las cabezas de los animales se elaboran en terracota para conmemorar los rituales celebrados. Tras esto, las personas encargadas de dichos rituales las portaban como accesorio. Los búfalos también serían figuras importantes. Sus cuernos aparecen en diversas obras como en la mano izquierda de un gobernante o en el cuello de personas enfermas, pues su función consistía en llevar potentes medicinas. Los monos, al ser uno de los animales que más se asimila a la figura humana, eran los sustitutos de las ofrendas en lugar de personas. El cocodrilo se aprecia como un ser fuerte, agresivo e indomable, al igual que la serpiente, capaces de vivir tanto dentro como fuera del agua.
Además, esta última, al mudar cada cierto tiempo su piel, se le atribuía el don de renacer igual que las personas reencarnadas según la creencia yoruba. Finalmente, el camaleón es una de las figuras más importantes, ya que éste ayudó a crear el mundo. Se considera como un mago poderoso y que todo lo ve, gracias a sus ojos, que permiten verlo de adelante y atrás, al igual que es capaz de transformar su color y apariencia para defenderse o protegerse a sí mismo. Transmite la paciencia y sabiduría del ideal yoruba y constituye un ingrediente fundamental para crear una de las medicinas más poderosas que poseían los yorubas. Podemos encontrar representaciones de personas enfermas o con algún tipo de anomalía. Esto se debía a la voluntad de los dioses, como podría ser el caso del dios Obatala, ya que éste se encargaba de modelarlos, y no solo esto, sino que también se le atribuía ser el guardián de todos ellos. Los señala como seres extraordinarios o, como dijo un yoruba, dotados de espiritualidad, o bien a la propia intervención del hombre. Los seres humanos nacidos con este tipo de problemas podrían estar destinados a servir a los dioses en sus santuarios o como ofrendas. Cabe destacar que la representación escultórica de los mismos es posible que funcionase como método de sanación. Esto puede ayudarnos a entender por qué las elaboraban. Podemos resaltar un rostro con grandes orejas, siglo XII-XV después de Cristo, hecha en terracota, de 9 centímetros. Muestra un rostro de cara pequeña con las orejas desproporcionadamente grandes. Esto podría representar una malformación o simbolizar un poder especial para la escucha. Otro de ellos podría ser el cuerpo de un hombre con elefantiasis escrotal, siglos XII-XV después de Cristo, hecha en terracota y de 29 centímetros. Esta figura de un hombre con los testículos dilatados es una de las representaciones más gráficas de enfermedades. Parece tener los pies atados, aunque le falta el izquierdo. Del cuello cuelgan 2 cuernos de búfalo. Esta escultura representa una enfermedad infecciosa aterradora y muy frecuente.